Medicamentos UCI. Mi nombre es Jessica Fernanda Saavedra Charri, estudiante de enfermería octavo semestre, Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira. Iniciaremos hablando de los medicamentos nitritos. Entre ellos tenemos la nitroglicerina, en presentación de cápsulas masticables de 0,3 miligramos, en spray de 0,4 miligramos o en ampolla de 50 miligramos o 10 miligramos. Su mecanismo de acción es que es un potente dilatador del músculo liso vascular. El efecto sobre las venas predomina sobre las arterias, conduciendo a una disminución de la precarga cardíaca. Está indicado a tratamientos de la fase aguda de la angina de pecho, a tratamiento y profilaxis de la angina de pecho estable, a tratamiento del postinfarto y fase aguda del infarto, a tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Está contraindicado a anemias graves, a insuficiencias circulatorias agudas, a un PIC elevado, a una insuficiencia circulatoria cardíaca, a hipovolemias o hipotensión severa, a taponamientos cardíacos, a infarto agudo de miocardio con afección ventricular derecha. Entre sus efectos adversos tenemos la cefalea, náuseas, vómito, la hipotensión, taquicardia, disnea, taquipnea o rash cutáneo. Sus interacciones es que hace un efecto aditivo con papaverina, ergotamina o vincamina. Hace un efecto disminuido por AINE o hace hipotensión potenciada por bloqueantes, diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos, tricíclicos o neurolépticos, alcohol o amifostinas. Continuamos hablando de los medicamentos antihipertensivos. Tenemos el nitroprusiato en una presentación de ampollas de 50 miligramos o 2. Su mecanismo de acción es que produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. Su acción se ejerce directamente sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Está indicado a tratamientos de las crisis hipertensivas y de la hipertensión maligna refractaria a otros tratamientos. A hipotensión controlada durante la anestesia para reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Está contraindicado anemias o hipovolemias no corregidas, a insuficiencia cerebrovascular, la hipotensión inducida durante la anestesia, hepatopatía, a enfermedades renal graves, atrofias ópticas y a enfermedades asociadas con un déficit de la vitamina B12. Sus efectos adversos es que hace agitación, desorientación por cefalea, hipotensión, dolor precordial, bradicardia, vómito o dolor abdominal. Sus interacciones: incremento del efecto hipotensor con otros antihipertensivos. Continuamos con el metoprolol, en presentación de tabletas de 50 miligramos o 100 miligramos. Su mecanismo de acción es que es un cardioselectivo que actúa sobre los receptores del corazón, sin efecto estabilizador de membrana ni actividad simpático-mimética intrínseca. Está indicado anginas de pechos, arritmias cardíacas, taquicardia supraventricular, a tratamiento de mantenimiento después del infarto de miocardio, a profilaxis de la migraña o infarto agudo de miocardio confirmado o sospechado. Está contraindicado a hipersensibilidad a metoprolol, a otros bloqueantes, a bloqueo auriculoventricular, a insuficiencias cardíacas, a edema pulmonar, hipoperfusión o hipotensión, a tratamiento inotrópico continuo o intermitente. Entre sus efectos adversos tenemos la bradicardia, la hipotensión postural, manos y pies fríos, palpitaciones, cansancio, cefaleas, náuseas, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento o disnea de esfuerzo. Su interacción es potencia efecto inotrópico negativo, hidromotrópico negativo de quinidina y amiodarona.
Efecto cardiopresor aumentado con anestésicos inhalados. Concentración plasmática disminuida por rifampicina. Concentración plasmática aumentada por cimetidina. Efecto reducido por indometacina. Continuamos con los medicamentos vasoactivos. Tenemos la noradrenalina o norepinefrina en una presentación de ampollas de 4 miligramos o 10 miligramos. Su mecanismo de acción es que son fármacos que actúan sobre los receptores adrenérgicos para estimular el miocardio y aumentar el gasto cardíaco y así producir una acción constrictora de los vasos y por tanto aumentar la presión arterial sistémica y el flujo sanguíneo de las arterias. Está indicado a estados de hipotensión aguda, poliomielitis, anestesia espinal, a infartos agudos de miocardios, a shock séptico o a transfusiones. Está contraindicado a hipersensibilidad a norepinefrina, no usar como terapia única en hipotensos debido a la hipovolemia, excepto como medida de emergencia para mantener perfusión arterial coronaria y cerebral hasta completar terapia de reposición de la volemia, úlceras o sangrados gastrointestinales. En sus efectos adversos tenemos que es la necrosis, la bradicardia, uso prolongado disminuido del gasto cardíaco, depresión del volumen plasmático, vasoconstricción periférica y visceral severa. Además, cardiopatías por estrés. Su interacción, riesgo aumentado de arritmias y otros trastornos con ciclopropano, ergotamina, levodopa, cocaína, gluanetidina, clorfeniramina, hidroclorina, entre otros. Tenemos lo que es la dopamina en una presentación de ampollas de 200 miligramos o 10 miligramos. Sabemos que su mecanismo de acción es que actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, estimulando directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e indirectamente provocando la liberación de norepinefrina. Está indicado corrección de los desequilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido a infartos de miocardio, traumatismos, cirugías cardíacas o insuficiencias renales. Está contraindicado a hipersensibilidad a dopamina, a feocromocitoma, a taquiarritmias cardíacas como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. En sus efectos adversos tenemos las náuseas, vómitos, taquicardia, angina de pecho, palpitaciones, disnea, cefalea, hipotensión y vasoconstricción. En sus interacciones es que disminuye concentración de propofol y guanidina. Efectos cardíacos antagonizados por propranolol y metoprolol. Continuamos hablando de medicamentos antiarrítmicos. Amiodarona, que se encuentra en una presentación comprimido de 200 miligramos o en ampollas de 150 miligramos. Su mecanismo de acción es una acción directa sobre el miocardio, retrasando la despolarización y aumentando la duración del potencial de acción. Está indicado a tratamientos de arritmias graves, a prevención de la fibrilación y flúter auricular. Todos los tipos de taquiarritmias, incluyendo taquicardias supraventriculares, nodal y ventricular o fibrilación ventricular. Está contraindicado a hipersensibilidad al yodo, a bradicardia sinusal, a enfermedades del nodo sinusal, a disfunción tiroideas o embarazos, excepto en circunstancias especiales, como lo son las lactancias. Sus efectos adversos es como la bradicardia, la hipo o hipertiroidismo, las náuseas, el vómito, las alteraciones del gusto, alteraciones hepáticas agudas, el temblor extrapiramidal, pesadillas, alteraciones del sueño, toxicidad pulmonar. Sus interacciones es toxicidad potenciada por quinidina, hidroquinidina,
disopiramina, sotalol. Tenemos también lo que es el lidocaína, en presentación de ampollas de 10 miligramos al 1%, al 2% o al 5%. En sus reacciones adversas tenemos lo que es la dificultad para respirar, el prurito, el rash cutáneo, la hinchazón de la piel. Este medicamento está contraindicado a la hipersensibilidad a lidocaínas o a otros anestésicos locales tipo amida, a bloqueo cardíaco severos, incluyendo los bloqueos auriculoventriculares intraventricular. Sus indicaciones terapéuticas es a tratamientos de las arritmias ventriculares como aquellas que resultan de un infarto agudo de miocardio, a toxicidad por digital cirugía o a cateterismos cardíacos. Tenemos también lo que es la fenitoína, que está indicada a epilepsias, que son ataques generalizados tónico-clónicos y ataques parciales, simples o complejos. Está contraindicado a la hipersensibilidad a la bradicardia sinusal, al bloqueo sinoatrial o al bloqueo AV. Sus reacciones adversas es lactancia, confusión mental, mareo, insomnio, nerviosidad, náuseas, vómitos, estreñimiento, rash cutáneo, entre otros. Tenemos los medicamentos antieméticos. Entre ellos tenemos el metoclopramida, que la encontramos en una presentación de 10 miligramos, en ampollas de 10 miligramos, de 100 miligramos o de 20 miligramos. Está indicada prevención de náuseas y vómitos, a tratamientos sintomáticos de náuseas y vómitos, incluyendo. Continuamos hablando de los medicamentos diuréticos, como lo es la furosemida. Este medicamento está contraindicado a la hipersensibilidad, a furosemida, a hipovolemia o deshidratación, a hipopotasemia o hiponatremia graves. Está indicado además a insuficiencia renal crónica o hipertensión arterial. Sus reacciones adversas es alteración electrolítica, deshidratación e hipovolemia, a nivel de creatinina en sangre elevada y nivel de triglicéridos en sangre elevados. Aumentado en el volumen de orina, a hipotensión, encefalopatías hepáticas en pacientes con insuficiencia hepatocelular. Continuamos con los medicamentos sedantes. Entre ellos tenemos el midazolam. Está indicada sedación preoperatoria, inducción de anestesia, a sedación consciente para endoscopia y otros procedimientos. En sus reacciones adversas tenemos lo que es la sedación, la somnolencia, la disminución del nivel de conciencia, la depresión respiratoria, náuseas o vómitos. Está contraindicado hipersensibilidad a benzodiazepinas, a miastenias graves, a insuficiencias respiratorias severas, a síndromes de apnea del sueño, para sedación consciente de pacientes con insuficiencia respiratoria grave o depresión respiratoria. Tenemos el fentanil, que está indicado analgésico para la inducción de la anestesia y como coadyacente en el mantenimiento de la anestesia general y regional. Sus efectos adversos son como la somnolencia, la cefalea, el mareo, las náuseas, el vómito, la diarrea, el estreñimiento, el incremento de la sudoración, el escalofríos, la sedación, la confusión, se deprime. Está contraindicado a las personas con dolor agudo postoperatorio, a traumatismos con cráneoencefálicos o aumento de la presión intracraneal. Continuamos hablando de los medicamentos analgésicos, como lo es la morfina. Sus indicaciones terapéuticas es procesos dolorosos de intensidad severa,
severa, dolor postoperatorio inmediato, dolor crónico maligno, dolor asociado al infarto de miocardio. Está contraindicada la hipersensibilidad, a la depresión respiratoria, al traumatismo craneal, a la presión intracraneana elevada, al asma bronquial agudo, a insuficiencias respiratorias, a cianosis. Entre sus reacciones adversas tenemos la confusión, el insomnio, las alteraciones del pensamiento, la cefalea, la contracción muscular involuntarias, las somnolencias, los mareos, los broncoespasmos. Y aquí hablamos del agua estéril, que es un agua que nos sirve para disolver los medicamentos y no tenemos ninguna contraindicación. Tenemos la destroza 5%, que es un mantenimiento e hidratación con electrolitos, precaución en insuficiencia cardíaca y diabetes. Tenemos la destroza al 10%, está indicada mantenimiento, aporte de calorías o edema cerebral. En sus indicaciones está contra la diabetes mellitus. Tenemos la destroza al 5%, el cloruro de sodio o la solución de Hartmann. Gracias.